Pero lo que pasa es que van por arriba de la ciudad, lo que querían hacer era bajar el agua que había en las montañas a la ciudad que estaba justo debajo. Y entonces el agua se transportaba por aquí. Voy a empezar yo con el Coliseo Romano, que está situado en Roma, la capital de Italia, y pues esta construcción era una copia. Todavía continuaba todo por aquí, pero al cabo de los años pues, se destruyó esa parte. Pues para ganar una guerra, los griegos contra los troyanos. Lo que pasó en esta guerra fue que los griegos construyeron un caballo. Este caballo estaba hueco por dentro y como dijo Candela se podía meter pues, soldados de dentro. Entonces se lo regalaron a los troyanos, los griegos a los troyanos. Y dentro había soldados. Entonces, Lo que no sabían los troyanos es que dentro de este caballo iban a haber soldados y lo que iba a provocar era una guerra. Vale, aquí está Troya y aquí está el caballo donde estarían todos los soldados dentro. Entonces el caballo entró como si fuese un regalo, una escultura, y lo que no sabían es que se iba a abrir, iban a salir todos los soldados y iban a provocar una guerra. Más romanos no podía asistir gente de clase baja. Sí, pero ellos eran los que, o sea, los de clase baja eran los que servían en las tiendas, los que eran los segundos. El Panteón de Agripa está en Italia y fue construido en 118 y 129 a.C.